Hola, ¿qué tal estás? Mi nombre es Roberto, y desde ya te doy las gracias por ver este video. Hoy en día pasamos mucho tiempo en nuestras casas y hogares, junto a nuestros seres queridos, por eso queremos que sean lugares agradables y confortables, no como este sitio donde mi máquina del tiempo me ha dejado para hacer este video. Sin embargo, a veces surge un problema muy desagradable que hace que nuestros hogares se deterioren e incluso puede afectar a nuestra salud. Me refiero a las humedades por condensación. Se trata de un problema importante y a veces demasiado común. Por ello, si no quieres que tu casa se convierta en un lugar desagradable, o si tu trabajo está relacionado con este tema, este vídeo te puede resultar de ayuda. El primer paso para resolver este problema es comprender mejor por qué se produce, y para ello vamos a ver conceptos físicos como humedad absoluta, humedad relativa, saturación y punto de rocío. Vamos a ver también instrumentos que nos van a ayudar a detectar y cuantificar este problema, tales como higrómetros y cámaras termográficas. Finalmente, veremos qué soluciones se pueden implementar para resolver o minimizar este problema. Pero antes de continuar, me gustaría pedirte que si después de visualizar este vídeo piensas que te ha resultado de interés, le des un like, para de esta forma, saber que te ha gustado y programar nuevos vídeos sobre esta temática. Y si quieres recibir notificaciones de nuevos vídeos, no olvides suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones. Muchas casas sufren de un problema muy desagradable, las humedades, que se manifiestan en forma de zonas con manchas negras, pintura desconchada, moho, malos olores, superficies mojadas, etc. Además de una estética desagradable, las humedades pueden dar lugar a problemas de salud. Una casa con humedades podría dar lugar a la aparición de moho, que es un organismo microscópico que produce esporas que se difunden en el aire y que pueden causar el asma. También pueden dar lugar a otras enfermedades como sinusitis, o infecciones pulmonares como la bronquitis en las personas que la habitan. En este vídeo vamos a explicar las posibles causas, la detección y la resolución de un tipo particular, y muy común de humedades que aparecen sobre todo en invierno, las humedades causadas por condensación. El aire que respiramos es una mezcla de diferentes gases, entre los cuales está el oxígeno que necesitamos para la actividad de las células de nuestro cuerpo. Sin embargo, el oxígeno no es el gas que está en mayor proporción en el aire. Como vemos en la tabla, el aire está compuesto aproximadamente de un 78% de nitrógeno, un 20% de oxígeno, y ya en menor proporción, gases nobles, vapor de agua y dióxido de carbono. Dado que el aire puede contener vapor de agua, podemos hablar del concepto de humedad, y en concreto, podemos definir la humedad absoluta como la concentración de vapor de agua en el aire, expresada en gramos por metro cúbico. Esta cantidad de vapor de agua en el aire puede variar desde valores cercanos a 0 gramos por metro cúbico, hasta valores de hasta 40 gramos por metro cúbico en zonas tropicales, aunque normalmente no hay más de 12 gramos por metro cúbico. En este sentido, podemos considerar el aire como una especie de esponja, que absorbe más o menos agua en función de la presión y la temperatura a la que se encuentra. A mayor temperatura, mayor será la cantidad de vapor de agua que puede contener el aire por metro cúbico. Es como si la esponja se hiciera más grande cuando la temperatura crece, y se encogiera cuando la temperatura se reduce. ¿Y qué sucede con una esponja húmeda cuando la comprimimos un poco? Que empieza a brotar el agua que contiene. Algo similar sucede con el aire. Puede suceder que el aire tenga en un momento determinado una cantidad de vapor de agua, sin llegar al máximo de su capacidad. En estas condiciones, conforme se enfría el aire se irá reduciendo su capacidad para contener vapor de agua. Si la temperatura se sigue reduciendo, llegará un momento en que esta capacidad de contener vapor de agua sea justamente la concentración actual de vapor de agua. En ese momento decimos que el aire está saturado de vapor de agua, y a esa temperatura se le denomina punto de rocío. Si la temperatura desciende un poco más, al aire le será imposible mantener todo ese vapor de agua que contiene, por lo que parte del mismo deberá pasar a estado líquido, es decir, se produce la condensación del vapor de agua. Como hemos comentado, la humedad absoluta hace referencia a la masa total de vapor de agua en un volumen de aire determinado, por ejemplo 12 gramos por metro cúbico. Sin embargo, dado que la capacidad del aire para contener vapor de agua depende de la temperatura, resulta mucho más útil y práctico expresar la humedad, no en valor absoluto, sino como el porcentaje entre la cantidad de vapor de agua que tenemos en este momento en el aire, en relación a la cantidad máxima de vapor de agua que podríamos llegar a tener a esa temperatura. Este es el concepto de humedad relativa HR. Teniendo en cuenta esta definición, una humedad relativa del 100% implica que hemos llegado a la saturación, y ya el aire no admite más vapor de agua. Como vemos, utilizar la humedad relativa nos proporciona una mejor visión de la humedad presente en un proceso o en un espacio como nuestra casa.
Medir la humedad relativa es muy importante tanto para procesos industriales como para determinar el confort, tanto en nuestras propias casas como en edificios públicos, centros comerciales, etc. Los instrumentos que miden la humedad se denominan higrómetros, como el Fluke 971, que mide la humedad relativa, la temperatura, el punto de rocío y bulbo húmedo. Veamos ahora todo esto de una forma más divertida. Supongamos que estamos en el salón de nuestra casa, que está orientado hacia la zona cálida. Si utilizamos el Fluke 971 podremos determinar que la temperatura es de 20 grados centígrados, la humedad relativa es del 75%, y el punto de rocío se sitúa en los 15,4 grados centígrados. En estas condiciones podemos tener en torno a 13 gramos de vapor por metro cúbico, y la cantidad máxima de vapor de agua que puede contener el aire en dichas condiciones está en torno a unos 17,3 gramos por metro cúbico. Invitemos ahora a nuestro amigo Bob Esponja a nuestro salón. Al cabo de un cierto tiempo Bob habrá absorbido esos 13 gramos por metro cúbico presentes en el aire. Supongamos ahora que Bob se mueve a otra habitación de la casa, un poco más fría, donde la temperatura es de 17 grados. En esas condiciones, la capacidad de Bob de almacenar vapor de agua habrá descendido hasta los 13,3 gramos por metro cúbico, aunque todavía tiene espacio para mantener algo más de vapor de agua. Dado que tiene 13 gramos y su capacidad total es de 13,3 gramos, su humedad relativa es del 90,4%. Nuevamente Bob se mueve a otra habitación un poco más fría, donde la temperatura se ha reducido un poco más, precisamente hasta los 15,4 grados centígrados, que era el punto de rocío inicial. En esta situación la capacidad de Bob para almacenar vapor de agua coincide justamente con la cantidad inicial de 13 gramos por metro cúbico. De esta forma Bob está en una situación crítica porque tiene al máximo su capacidad para contener vapor de agua, está en su punto de saturación y su humedad relativa es del 100%. Si ahora se mueve a otra habitación un poquito más fría, por ejemplo 15 grados centígrados, su capacidad para contener vapor de agua es de solo 12,8 gramos por metro cúbico, y por tanto no puede mantener los 13 gramos que tenía en los casos anteriores, por lo que debe condensar parte de su vapor de agua hasta reducirlo hasta esos 12,8 gramos por metro cúbico. Una vez condensado el exceso de vapor de agua, su humedad relativa sigue siendo del 100%. Si Bob vuelve a moverse a otra habitación aún más fría, por ejemplo a 14 grados, su capacidad para contener vapor de agua volverá a reducirse nuevamente, ahora hasta los 12,1 gramos por metro cúbico, por lo que nuevamente deberá perder vapor de agua por condensación en agua líquida. De esta forma, si se reduce aún más la temperatura, el proceso de condensación de vapor de agua en agua líquida se intensificará. Esta es la base física del proceso de formación de humedades por condensación en nuestras casas, y como vemos depende de dos aspectos, la cantidad de vapor de agua que hay presente en el aire y su temperatura. Estos dos aspectos pueden dar lugar a problemas de humedades con soluciones diferentes. Por ejemplo, cuando cocinamos y el agua hierve en el puchero, el agua pasa a estado gaseoso, y se integra en el aire aumentando la humedad relativa del mismo. Igualmente, en invierno cuando se lava la ropa, y no se puede secar en el exterior o no tenemos una secadora, podemos estar tentados de colocar la ropa sobre los radiadores para que se seque, de esta forma el agua que contiene la ropa se evapora, y nuevamente se incorpora al aire que nos rodea, aumentando la humedad relativa. Si por estas circunstancias u otras, generamos tanto vapor que saturamos el aire, este no admitirá más vapor de agua, y se condensará en forma de agua líquida. Si la casa está bien aislada, y la temperatura de las paredes y suelos es prácticamente la misma, entonces el proceso de condensación no tendrá ningún lugar de preferencia, y las humedades podrían aparecer en cualquier punto de la casa. En estos casos la solución pasa por reducir la humedad relativa por debajo del punto de saturación. La ventilación con el exterior, por ejemplo abriendo las ventanas, puede ayudar a reducir dicha humedad relativa. También se pueden utilizar deshumidificadores, tanto eléctricos o químicos para reducir dicha humedad. La naturaleza también puede ser una aliada, ya que hay plantas de interior que pueden absorber parte de esta humedad, como por ejemplo la hiedra inglesa o el lirio de la paz. Si te gustan las plantas te aconsejo que consultes con un especialista para que te guíe en la elección de la planta más adecuada a tu entorno. Supongamos ahora otra situación como la que hemos visto con nuestro amigo Bob Esponja. Supongamos que nuestra habitación está a unos 20 grados centígrados y la humedad relativa es del 75%. En esas circunstancias el punto de rocío estaría situado en los 15,4 grados centígrados, por lo que en teoría no deberíamos tener saturación ni condensaciones. Sin embargo, esa temperatura de 20 grados no es constante en toda la habitación. Si las paredes dan al exterior y están mal aisladas, es posible que en invierno, en las zonas peor aisladas,
la temperatura superficial de la pared sea inferior a los 15,4 grados del punto de rocío, lo cual supone que localmente, en esa zona concreta, se va a alcanzar la saturación del aire, y el vapor de agua va a condensar en forma de gotitas de agua. Muchas veces, las zonas afectadas están asociadas a puentes térmicos en la propia estructura del edificio, como pilares, vigas y forjados. En otros casos pueden ser las propias paredes. De forma general, cuanto más frío haga en el exterior, y peor aislada esté la estructura y envolvente del edificio, más baja será la temperatura superficial interior de las zonas mal aisladas, y más intenso será el proceso de condensación. En este caso, la solución anterior de ventilar seguramente no tenga un efecto adecuado, y a su vez puede ser poco factible en invierno ventilar la casa, sobre todo por la noche, debido precisamente a las bajas temperaturas. En este caso la solución pasaría por elevar la temperatura superficial de las zonas afectadas en paredes, techos y suelo, para evitar que su temperatura se reduzca hasta la temperatura del punto de rocío. Esto se consigue mejorando el aislamiento del edificio, para lo cual se pueden emplear diferentes técnicas, dependiendo de las particularidades de la construcción y la localización de las humedades. Por ejemplo, se podría cubrir la superficie externa de la fachada con problemas de humedad, normalmente la que da la zona más fría, con un material aislante con una estética adecuada que simule por ejemplo los ladrillos exteriores decorativos. Igualmente, existen técnicas de inyección de material aislante en el interior de la cámara de aire de las paredes. Por ejemplo, poliuretano, poliestireno o celulosa. También es posible encontrar materiales aislantes en los almacenes de bricolaje para que el propio usuario pueda cubrir zonas de paredes y techos. En algunos casos, bastará con lograr que la temperatura superficial de la pared se eleve unos pocos grados gracias al aislamiento para evitar las condensaciones. En cualquier caso, el usuario tiene a su disposición empresas profesionales especializadas en el análisis y resolución de este tipo de problemas de aislamiento, por lo que es muy aconsejable consultarles. Adicionalmente, se debe considerar que los problemas de aislamiento no solo tienen consecuencias a nivel de problemas de humedades, sino también a nivel de consumo energético, por lo que un adecuado aislamiento de las casas puede suponer también un ahorro considerable en calefacción y aire acondicionado, compensando de esta forma el coste de la inversión. Hasta ahora hemos considerado estas dos problemáticas, excesiva humedad y problemas de aislamiento separadamente, pero en la realidad es probable que coexistan, por lo que el análisis del problema puede no ser tan sencillo. De ahí la recomendación de consultar con especialistas en la materia que dispongan de instrumentos de medida adecuados, que les permitan analizar el problema adecuadamente, y determinar con precisión la solución o soluciones más eficientes. Para analizar el problema de las humedades por condensación tenemos a nuestra disposición, entre otros instrumentos los higrómetros como el Fluke 971, que nos va a permitir medir la temperatura del aire, su humedad relativa y el punto de rocío. De esta forma podemos saber si la temperatura y la humedad relativa se encuentran dentro de los valores recomendados por las normativas internacionales como la SRAE 55, o la EN 16798-1, etc. En España, por ejemplo, el Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios, RITE, establece estos valores. Igualmente, el Fluke 971 nos proporciona el punto de rocío, que como hemos visto es un dato muy importante para conocer si se puede producir la condensación del vapor de agua. Otros instrumentos muy útiles para el análisis de las humedades son las cámaras termográficas o infrarrojas como también se les suelen llamar, que nos permiten visualizar las temperaturas superficiales de paredes y techos. Las cámaras termográficas son una herramienta de trabajo fundamental para técnicos de eficiencia energética, forenses de edificios, albañiles, fabricantes de materiales aislantes y aseguradoras, tanto para detectar problemas de humedades como para la mejora de la eficiencia energética de los edificios. Las cámaras termográficas como la Fluke TIS60 Plus disponen de una función muy útil para la inspección de humedades. Cuentan con la función alarma de temperatura. Esta función permite introducir una temperatura límite inferior, que en nuestro caso será el valor del punto de rocío que nos proporciona el higrómetro Fluke 971. Con esta temperatura, la cámara mostrará en infrarrojo sobre una imagen digital normal, solamente aquellos puntos que se encuentren por debajo de la temperatura configurada del punto de rocío. De esta forma podremos identificar de forma rápida y visual aquellas zonas donde es más probable que se esté produciendo la condensación. Las cámaras termográficas como la Fluke TIS60 Plus nos van a permitir trabajar con dos técnicas diferentes para el estudio de las humedades. Una de ellas es la que ya hemos comentado, la utilización de la alarma de temperatura baja o de rocío para identificar las zonas en las que se puede estar produciendo la condensación al estar a una temperatura inferior a la del punto de rocío.
De esta forma podemos hacer una inspección en invierno, por ejemplo por la noche, que es cuando seguramente las paredes interiores afectadas estén más frías, y así podremos detectar esas superficies a una temperatura inferior al punto de rocío. Por otro lado, otro aspecto a tener en cuenta en las cámaras termográficas para la inspección de humedades es su sensibilidad térmica. Una cámara termográfica como la ya mencionada Fluke TIS60 Plus tiene una sensibilidad térmica inferior a 0,045 grados, lo cual significa que puede detectar variaciones de temperatura en las paredes tan pequeñas como 0,045 grados. Esto es fundamental también para hacer inspecciones no solo por la noche cuando hace más frío, sino a cualquier hora del día. Dado que las paredes pueden estar hechas de materiales más o menos porosos, esa condensación superficial que se produce por la noche se va a transmitir al interior de la pared, de forma que durante el día la pared mantendrá un grado de humedad importante. De esta forma, si durante el día sube la temperatura de la pared porque hace menos frío en el exterior, parte del agua que contiene volverá a evaporarse, robándole energía a la pared y haciendo que se enfríe ligeramente en relación a la zona que no tiene humedades. Gracias a esa sensibilidad tan buena, una cámara termográfica como la Fluke TIS60 Plus puede detectar esa pequeña variación de temperatura que se produce durante el día, lo cual será otra indicación que puede utilizar el técnico que realiza la inspección para evaluar la necesidad de una solución más localizada, o por el contrario una solución más global a toda la fachada. Finalmente, una vez señaladas las posibles zonas de humedad con la cámara termográfica, el técnico tiene a su disposición medidores de humedad por contacto como el Amprobe MT10. Que le permitirán verificar la humedad de la pared en diferentes puntos y documentar adecuadamente el informe. Y así hemos llegado al final de esta presentación. De esta forma hemos analizado el problema de las humedades por condensación, revisando los conceptos de humedad absoluta y relativa y punto de rocío. Hemos visto los aspectos físicos asociados al proceso de condensación en paredes así como los instrumentos que podemos utilizar para la detección de humedades y las posibles soluciones. Espero que este vídeo te haya resultado de interés. Como he comentado al inicio, me gustaría pedirte que si te ha resultado útil este vídeo le des un like, para de esta forma saber que te ha gustado y programar nuevos vídeos sobre esta temática. En un próximo vídeo veremos más conceptos técnicos relacionados con la inspección de edificios y su eficiencia energética, por lo que si no te lo quieres perder, no olvides suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones. Muchas gracias por ver este vídeo. Hasta pronto.